¿Se te antoja? Pero los refrescos son malos, ¿no? Bueno, eso decía mi abuelita. Los refrescos son malos. El agua natural es buena. ¿Será eso cierto? ¿Es posible que los refrescos y el agua natural sean calificados de buenos o malos? Hoy tocaremos un tema relacionado con estas preguntas, especialmente desde octubre del 2020, cuando se obligó a las empresas productoras y empaquetadoras de alimentos a etiquetar sus productos indicando si su contenido de azúcar, sodio o grasas es excesivo. Seguro reconoces este etiquetado. ¿Son los productos con etiquetas negras malos? ¿Y los alimentos naturales buenos? Te lo pregunto porque hay ciertas medidas que se han tomado con respecto al etiquetado de la comida procesada que se plantea desde un discurso de lo bueno contra lo malo. Por ejemplo, parte de lo que la ley del etiquetado nutrimental exige es que los productos con etiquetas negras no tengan caricaturas o imágenes atractivas para los niños, medida que se implementó desde abril del 2021. La idea detrás de esta exigencia es que los infantes se sientan menos tentados por productos que pueden afectar negativamente su salud. Nuestro país ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil. Y esto es serio, pero ¿una caricatura en una caja de cartón es la influencia más grande para que un niño desee consumir un producto? La ley del etiquetado responde a la necesidad de atacar un problema de salud pública, pero ¿la publicidad es el único factor involucrado en que a alguien se le antoje algo? O, si no el único, ¿es el más influyente? ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Recuerdas tu infancia más temprana? ¿Se te antojaba consumir X o Y producto gracias a que tuviera tu caricatura favorita impresa en el empaque? ¿Podías darte cuenta de ello? Se ha dicho que la publicidad tiene la capacidad para plantar mensajes inconscientes en los consumidores. Es decir, información que puede moldear la manera en la que entiendes al mundo y a ti mismo sin que siquiera te des cuenta. Los colores vistosos y las caricaturas en la publicidad y en los empaques pueden transmitir mensajes similares a los niños, causando la tentación de consumir los productos. La ley del etiquetado nutrimental intenta eliminar los elementos que pueden provocar eso y trata de hacernos conscientes de cuando un producto tiene demasiada azúcar, sodio, carbohidratos, etc. Y de que, por tanto, puede hacernos daño. Si te das cuenta, mencioné ya 2 veces el término tentación y entre comillas para resaltarlo. Históricamente, la tentación es un concepto que ha sido relacionado con otros: deseo, pecado y maldad. Por ejemplo, en una corriente de pensamiento antigua de la que Luna y Emiliano hablarán hoy. El maniqueísmo, que surgió en siglo III después de Cristo en lo que ahora es Irán. El bien y el mal, las virtudes y los pecados, el obrar bien y el obrar mal, el resistir a la tentación o el caer en ella. De pronto suena a que la discusión sobre el etiquetado y el consumo de cosas, buenas o malas, para la salud se acercan a temas que no relacionamos con la comida, pero sí con la moral y hasta con la fe. Y también suena a que el tema de hoy gira en torno también a otro concepto del que ya hemos hablado: la libertad y la capacidad de decidir por uno mismo. Te doy la bienvenida a Humanamente, dudar para comprender. Acompañé al súper a la abuela y me di cuenta de que ni ve lo que compra. ¿Le está fallando la vista? No, quiero decir que no se fija en los ingredientes, ni en las etiquetas que dicen cuando algo es dañino. Agarra lo que se le antoja y ya, ignorando si el producto tiene azúcar o grasa en exceso. ¿Y si simplemente no le importa y quiere seguir comprando lo que le gusta?
Pero, ¿por qué querría comprar cosas malas? No entiendo por qué alguien querría hacer algo que le hace daño. Que no entiendas no quiere decir que no tengas sus razones. Además, la publicidad puede hacer que se te antojen muchas cosas. Ya sé, eso es lo que me da más coraje, que se deja llevar por lo que ve en la tele y no se pone a pensar en lo dañino que pueden ser los productos que compra. ¿Y no le has dicho nada? Sí, y me dijo, ay, mijita, pues de algo me tengo que morir. Pues tiene razón. ¿Cómo que tiene razón? Si ella lo elige libremente, ¿por qué impedírselo? Le haga daño o no. Si compras lo que te dice la publicidad que compres, no eliges libremente. Bueno, una cosa es que la publicidad que ve le provoque el antojo y otra es que se deje llevar por él. Nadie la obliga a comprar lo que se le antoje. ¿O sí? No sé, parece que no. Pero, ¿por qué elegir libremente lo malo y no lo bueno? ¡Ay, vas de nuevo! Con eso de lo malo y lo bueno. Luna, eso es muy maniqueísta de tu parte. ¿Qué? Maniqueísta. Quiere decir que lo que estás diciendo divide el mundo en bueno y malo. Como si no hubiera puntos medios. Como si todo fuera blanco o negro. No hubiera tono de gris entre ellos. ¿Y eso de dónde lo sacas? Lo leí en un libro el otro día. Resulta que un tal Manny decía que el mundo se divide en lo bueno y lo malo. Dos fuerzas incompatibles que no se mezclan nunca. Como el agua y el aceite. Los maniqueístas, seguidores de Manny, les llamaban a esas fuerzas la luz y las tinieblas. Y consideraban que no había ningún punto medio entre ellas. ¿Y dices que yo sueno así? Sí, un poco. Cuando dices que tu abuelita compra las cosas malas en lugar de las buenas, suena que solo existen dos tipos de cosas. Y ya sé que te refieres a que son malas para la salud, Lu. Pero aún así, ¿a poco la gente que las consume están siempre enferma? Y la gente que solo come cosas buenas nunca se enferma. No creo que el asunto sea tan fácil. Me parece una simplificación de las cosas. Piénsalo. ¡Vengan! ¡Vengan! ¿Qué es eso? Reúnanse aquí en la plaza de Santo Livio. Ha llegado a Santa Catalina la hora de los cuentos. ¡Vengan! ¡Vengan! Parece un cuentacuentos. ¿Vamos a escucharlo? Sí, vamos. Corre. Y así fue como el caballero de espíritu bueno y luminoso le dio muerte al terrible dragón, acabando con el mal y expulsando del reino las tinieblas. Gracias amable audiencia de Santa Catalina. Gracias por haber venido a la Plaza de Santo Livio a escuchar la hora de los cuentos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Qué bueno que escucharon los cuentos. ¿Les gustaron? Sí, estuvieron interesantes. Sobre todo el último. Sí. La gesta del caballero del luminoso espíritu y la derrota del dragón de las tinieblas. Es siempre uno de los favoritos de la gente. Es curioso. Justo antes de escucharlo, estábamos hablando del bien y del mal. Y de que en la vida no parece que sea tan fácil hacer esa división tan tajante. ¿Por qué será que las historias lo hacen tan seguido? Pues es un recurso del melodrama. ¿Melodrama? Esa palabra solo la había oído para hablar de las telenovelas. Exacto. Las telenovelas son uno de los ejemplos de melodrama que sigue llegando a la gente en nuestros días. El melodrama es un género tanto en el cine, el teatro, la ópera y la televisión, que presenta historias acompañadas de música. De ahí su nombre. La palabra melos en griego quería decir música y la palabra drama quería decir acción. De modo que un melodrama es una historia que acompaña las acciones con música. La idea de usar la música es despertar en el espectador sentimientos diversos, de manera que se enganche con la historia a través de su emotividad. Con el tiempo, el melodrama fue incorporando otros recursos, además de la música, para lograr su cometido de emocionar a la audiencia.
Uno de los recursos que incorporó es, justamente, el llevar las cualidades y los efectos de los personajes a los extremos, exagerando la actuación y hacerlos completamente opuestos. De modo que sea más fácil, por ejemplo, amar al héroe y odiar al villano. Además, estas características se muestran simplificadas. Los buenos son buenos porque sí, y los malos son malos sin razón, y no hay puntos medios. Gracias al modo en que el melodrama retrata las virtudes y los efectos, ha sido usado en diversos momentos de la historia como una herramienta de enseñanza para ayudar a niños, jóvenes y adultos a distinguir el bien del mal, el vicio de la virtud, lo que se debe hacer y lo que no. El contenido de los melodramas ha ido cambiando según la época, la cultura y el lugar, pues no todas las culturas y no en todas las épocas se comparten los mismos valores. Lo que puede ser bueno en México hoy en día, tal vez no fuera tanto en Perú hace 60 años. ¿Quién lo diría? ¿Qué cosa? Que las características del melodrama que da este libro de Eric Bentley, que nos recomendó el cuentacuentos, podemos encontrarlas en la vida cotidiana. ¿Cómo? Nuestras actitudes en la vida ejemplifican las características del melodrama, ¿no crees? Al menos yo puedo detectar algunas. A ver, dame un ejemplo. La polarización. Esto de llevar las cosas a los extremos sin considerar puntos intermedios. La verdad, a mí me pasa muy seguido que tiendo a analizar las cosas que suceden a mi alrededor en términos de blanco y negro, de bueno o malo. ¿Y qué dices de la exageración? Se relaciona con la polarización. El lenguaje del melodrama tiende a exagerar y usar mucho la... Espera. Era una palabra rara. La busqué en el diccionario. ¿Me lo pasas? Aquí está. Hipérbole. De latín, hiperbole. Y este del griego, hiperbolé. En retórica, aumento o disminución excesiva de aquello de lo que se habla. Exageración de una circunstancia, relato o noticia. Es como cuando alguien dice, te lo dije millones de veces. Ándale. El melodrama usa la hipérbole en el modo de hablar de los personajes y para resaltar sus características. Cuando el cuentacuentos te pinta los actos de maldad o de bondad como algo que sucede sin razón alguna, está exagerando para enfocarse solo en lo que es bueno o malo. Claro, si los personajes tuvieran razones para hacer algo bueno o malo, ya no nos parecería que lo que hacen es bueno o malo a secas. Y eso pasa en la vida cotidiana. ¿Cómo? En mi caso, a veces exagero el daño que puede causar algo. Digamos, los alimentos procesados. Y al centrarme en ese daño, paso por alto que su consumo puede ser ocasional, o que quien lo consume no lo hace para sustituir una dieta balanceada. No sé si haya cosas que sean buenas o malas por sí mismas. Ya ves que mi mamá es diabética. Pues lo primero que le prohibieron fue la fruta en exceso. ¿No será que ese discurso de que los alimentos procesados son malos y los alimentos naturales son buenos, en el fondo es una exageración, una hipérbole? Ahora me lo parece. Poner sellos negros en los productos busca que veamos maximizado los daños que pueden causarnos para que los evitemos y pongamos los ojos en lo sano. Una manzana, por ejemplo. Pero como en los melodramas, no nos dan muchas razones para que pensemos que lo natural es bueno y lo que tiene sellos es malo. También hay manzanas repletas de pesticidas y ni te platico del daño que le hace al planeta la producción del arroz y el plátano. Supongo que nos toca a nosotros investigar y tomar una posición. Pues sí. Pero ¿será que el melodrama toma esas cosas de la vida? ¿O que la vida las toma del melodrama? Apostaría que los humanos hemos pensado así desde antes de que existiera el melodrama. Tenemos una tendencia a simplificar las cosas para facilitarnos el tomar decisiones o el transmitir valores. Como nos decía el cuentacuentos. Pienso, por ejemplo, en el diálogo de Platón que nos dieron a leer en la escuela hace poco, ¿te acuerdas? ¿La República? Ándale. Ahí Platón decía algo como que la gente solo hay que decirles qué hacer y ya. Y que las razones y las decisiones sobre lo que es bueno y lo que es malo
deben dejarse a los pensadores. Eso de decirle a la gente lo que debe hacer y ya definitivamente es un ejemplo de simplificación. Pero pienso que ya con la existencia del melodrama como género, seguramente hemos integrado esta manera de pensar y de comunicarnos a nuestra vida cotidiana. Ya ves que casi todas las películas y series de televisión son melodramas o usan elementos del género. Eso de conmover con la música, por ejemplo, está en todas las películas que he visto. Y ni hablar de las telenovelas que ve mi abuelita. ¿Sabes qué me llama la atención? Pues justo que en el melodrama no hay argumentos ni razones, sino que se apela a las emociones del espectador. Quizá quien usa las estrategias melodramáticas en su manera de hablar, de ver la vida y de tratar un tema, lo que busca es apelar a las emociones de los demás, para que tengan la reacción que espera, en vez de darle elementos para que use su razonamiento y forme su propia opinión. ¿Estás diciendo que podemos usar el melodrama como parte de una estrategia de manipulación inconsciente? Pues al menos así me suena, pero creo que tengo que pensarlo más. Por lo menos en lo que a mí respecta, voy a tratar de ser menos melodramática a la hora de acompañar a mi abuela al súper. Y más bien, trataré de explicarle por qué no es conveniente abusar de los productos con etiquetas negras, dando razones y sin apelar nada más a las emociones. Muy bien por ti. Y mira este dibujo. Hoy, al pensar en que hay alimentos que pueden hacernos daño y preguntarnos por qué la gente elige consumirlos de todos modos, nos dimos cuenta de que hay una tendencia en la forma de expresarnos al respecto que plantea la situación en términos de blanco y negro, de malo o bueno. Emiliano me contó del maniqueísmo y de cómo en esa corriente filosófica pensaban justamente que en el mundo todo es o bueno o malo. Y dijo que a él le parecía una manera simplificada de ver las cosas. Justo cuando dije eso, coincidentemente, un cuentacuentos empezó su espectáculo, donde uno de los cuentos hablaba justo de la lucha entre el bien y el mal. Así que nos acercamos a preguntarle al respecto y nos contó sobre el melodrama. Luego leímos más sobre el género, y tomando en cuenta lo que nos dijo el cuentacuentos y lo que leímos, nos percatamos de que al menos algunas de las características del melodrama, como la polarización de los valores en términos de blanco y negro, bueno o malo, y la exageración o hipérbole de las acciones y del lenguaje para remarcar esa polarización, pueden encontrarse en la vida cotidiana, justo como en el caso del que hablábamos al principio. Los alimentos procesados se califican de buenos o malos, y hasta le decimos comida chatarra, como si eso de ser buenos o malos fueran valores absolutos. Como si el hecho de que algo sea bueno o malo para la salud no se relacionara también con la manera en que lo consumimos, o si no hubiera nunca puntos medios. El cuentacuentos nos dijo que el melodrama se ha usado como herramienta educativa para transmitir valores y posturas sobre el bien y el mal, apelando a las emociones de manera directa y simplificada. Y a mí eso me dio la idea de que es posible que cuando usamos las herramientas del melodrama en la vida cotidiana, lo hacemos para que quien nos escucha reaccione emocionalmente ante lo que le decimos y no lo reflexione a fondo. Y creemos que si fuera el caso, eso sería algo así como un tipo de manipulación inconsciente. Manipulación inconsciente. ¿Podría ser? Al menos no me suena tan descabellado pensar que cuando simplificamos alguna situación y exageramos aquello que puede ser bueno o malo en ella, sin dejar lugar a puntos medios, lo que estamos haciendo es mandar un mensaje subliminal, como los que te decía al principio cuando te contaba de la publicidad de cigarros. Esos mensajes, además, también apelan a la reacción emocional de quien los recibe, pero entonces, si Luna y Emiliano tienen razón, resultaría que no es solo la publicidad la que hace uso de esa clase de recursos de simplificación y exageración para mandar mensajes inconscientes y apelar a las emociones, ¿no? Al menos en el ejemplo del maniqueísmo, podemos ver un discurso filosófico que parece apelar a elementos similares al plantear que todo es bueno o malo, o blanco o negro, u oscuro o luminoso. ¿Tú qué opinas?
¿te has encontrado en una situación en la que estás exagerando algo para provocar en otra persona la reacción que deseas? ¿Has pensado que eso es una forma de intentar manipular las decisiones del otro sin dejarlo reflexionar más a profundidad? En el programa de hoy, nuestros amigos hicieron uso de una técnica conocida como discurso, y en particular de una aplicación que ya hemos mencionado antes, el análisis del discurso. Primero, cuando Emiliano le señaló a Luna que estaba polarizando, y luego al usar lo que aprendieron sobre melodrama para contrastarlo con los usos que le damos al lenguaje cotidiano. También vimos ejemplos de otras aplicaciones, como la controversia, cuando señalaron que no parece tan sencillo dividir el mundo en lo bueno y lo malo, como con los alimentos procesados y los alimentos naturales. Y la producción de discursos cuando Emiliano le explicó a Luna el maniqueísmo. Ojalá que nuestro programa te haya parecido interesante. Recuerda que puedes visitarnos en jovenesencasa.cef.gov.mx y también puedes unirte a nuestra comunidad de Facebook buscando Jóvenes en Casa. Si más adelante quieres volver a ver algún programa previo o ver alguno que te hayas perdido, búscanos en YouTube. Esto fue Humanamente, dudar para comprender.